Luego de la autoproclamación de Nicolás Maduro el 10 de enero, hoy los venezolanos y la comunidad internacional se preguntan si aún quedan opciones para lograr el retorno a la democracia con el ejercicio legítimo de Edmundo González Urrutia como presidente. Es que finalmente había esperanza entre los venezolanos porque el 28 de julio pasado se concretó esa ilusión. Se concretó habiendo demostrado el triunfo en las urnas de Edmundo González, según las actas difundidas por la oposición, actas que a propósito no mostró y se ha negado a revelar aún 6 meses después de los comicios el régimen de Nicolás Maduro, que se reinstaló en Miraflores. ¿Qué opciones le queda a los venezolanos? Se lo preguntamos a Benigno Alarcón de Sales, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Finalmente llegó el 10 de enero, llegó y por las mismas se fue. ¿Qué opciones le quedan entonces a la oposición, al régimen, para garantizar que haya una transición democrática en Venezuela y que se cumpla con lo decidido el 28 de julio? Bueno, creo a ver que las opciones que sigue teniendo la oposición son básicamente las mismas, ¿no? Creo que el hecho del acto de juramentación, por decirlo así, de Maduro, que básicamente es una toma del poder de facto, no cambia mucho las opciones de la oposición, pero de alguna manera justifica, por decirlo así, las acciones que pueda tomar en un momento determinado. Yo creo que básicamente la posibilidad de poder tener una transición política en Venezuela depende de dos factores. Depende de la presión internacional y de la presión interna, donde creo que la presión interna es más importante que la presión internacional, pero la sincronización, por decirlo así, de ambos factores es lo que puede hacer una diferencia y lo que puede permitir que efectivamente se materialice en algún momento un cambio político en el país. Sí, hay entonces dos tipos de presiones, la presión internacional y la presión doméstica. ¿Cómo debería presionarse al régimen en lo doméstico para que finalmente se concrete esa transición tan alargada? Porque a nivel internacional, pues hemos visto sanciones, hemos visto declaraciones de reconocimiento a Edmundo González. Sí, a ver, lo que dice la mayoría de lo que se ha escrito sobre transiciones políticas en el mundo, empezando por el maestro Robert Dahl, que escribió ampliamente sobre transiciones políticas, pero también lo han hecho otros muchos autores. Y si agarramos, digamos, informes más recientes como los de Biden, pues una de las cosas que uno encuentra como elemento común, tanto en la teoría como en los casos más recientes, es que la protesta, la participación de la gente visibilizando su descontento en un país es un elemento fundamental de presión sobre un gobierno. Y creo que en la medida que ese descontento, que la visibilización de ese descontento se hace patente, esto termina de alguna manera modificando las posiciones de algunos otros actores. Por supuesto, genera una presión enorme sobre el gobierno, pero también genera una presión enorme sobre los mismos actores de oposición, que a veces también lamentablemente mantienen posiciones ambiguas, a veces por razones que son difíciles de entender, pero también termina generando una presión muy importante sobre otros actores e incluso sobre los actores internacionales. Entonces creo que un elemento importante aquí es que la población venezolana de alguna manera participe de manera de dejar ver su descontento y su desaprobación a lo que está sucediendo y no permitir que una situación anómala como la que está viviendo en Venezuela termine normalizándose, que evidentemente es lo que el gobierno venezolano está tratando de hacer. Claro, y a la oposición al régimen le queda la calle, en todo caso, una calle que sin embargo tiene el desafío de mantenerse con el miedo que intenta hacer imperar el régimen madurista en Venezuela. En términos concretos, lo que vemos
De todas maneras es que Maduro sigue instalado en el poder. Decía Edmundo González en sus primeras declaraciones después del 10 de enero, cuando todo el mundo esperaba que apareciera en Venezuela, que no había ido porque las condiciones no estaban dadas, y sin embargo ratificó que terminará juramentándose en algún momento en Venezuela cuando, dijo él, las condiciones sean óptimas. ¿Cuándo serán esas condiciones óptimas? Bueno, a ver, yo creo que el regreso de Edmundo González como presidente electo en Venezuela es un proceso que solamente es posible, o es un evento que solamente es posible si el proceso de transición inicia. Yo veo muy difícil, además creo que no es una jugada inteligente, venir a Venezuela para ser apresado, cuando él ha demostrado que es mucho más útil fuera del país, haciendo el trabajo que seguramente por su propia experiencia diplomática sabe hacer muy bien, que es el de entrar en contactos con gobiernos extranjeros y exponer el caso venezolano en gobiernos extranjeros. Creo que ese trabajo que él está haciendo desde afuera no sería posible si él estuviera en Venezuela. Entonces yo sí creo que la venida de Edmundo González a juramentarse a Venezuela es un evento posible, seguramente muy al inicio de un proceso de transición, pero que solamente es posible una vez que ese proceso de transición inicia. Yo no veo realista tratar de iniciar el proceso de transición democrática en Venezuela trayendo a Edmundo González sin ninguna condición al país, sencillamente para que todo termine abortado con un Edmundo González posiblemente apresado y con una población venezolana mucho más desmoralizada por esos eventos. Yo creo que aquí de lo que se trata es de que su venida y su juramentación sea un paso más dentro de un proceso de transición que no sabemos cómo va a iniciar, pero que obviamente no puede iniciar con la venida de Edmundo González si no hay condiciones para que Edmundo González pueda juramentarse en Venezuela. Ahora, ya está visto que ese proceso de transición no va a iniciar si el régimen se sigue sintiendo cómodo, se sigue sintiendo a gusto en Miraflores. ¿Cómo le quitamos esa comodidad a Maduro para que él entienda que es mejor entregar el poder que seguir en Miraflores a sus anchas? Para que él entienda que es mejor respetar la voluntad popular. Bueno, eso es una pregunta muy pertinente. Yo no creo que el gobierno jamás vaya a perder el gusto por estar en Miraflores, ni que haya nada que se le pueda dar a cambio que compita con lo que significa estar en Miraflores, ¿no? Yo creo que al final del día lo que sucede con los gobiernos autocráticos es que terminan estando en el poder no el tiempo que quieren, sino el tiempo que pueden. Entonces la pregunta un poco para mí sería, ¿qué condiciones harían que el gobierno no pudiera mantener el poder? Y esas condiciones en buena medida tienen que ver con la lealtad, por decirlo así, sobre todo de las instituciones en general, pero sobre todo del aparato represivo. Y lo que nosotros hemos visto en algunos países, en algunos casos incluso muy recientes, es que dadas ciertas condiciones, a veces las instituciones del país terminan de alguna manera dejando de sostener al gobierno, muchas veces por sus propias razones o porque no están dispuestas a absorber los costos que ello significa. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en el caso de Bolivia con Evo Morales cuando trató de desconocer los resultados electorales. Y vimos que el Poder Judicial se puso en contra de Evo Morales. Y vimos también que el aparato represivo en general se puso en contra de Evo Morales, o por lo menos decidió no seguir reprimiendo a la población. Casos como estos se han repetido en la historia en múltiples oportunidades. Entonces, la realidad del asunto es que los gobiernos autoritarios siempre van a querer estar en el poder y siempre van a hacer todo lo que puedan por estar en el poder, pero hay ciertos momentos donde mantener el poder se vuelve imposible. Mucho se ha especulado también sobre una posible amnistía a Nicolás Maduro. De hecho, lo decía el año pasado María Corina Machado en sus mensajes al régimen venezolano. ¿Hay esa posibilidad de que Maduro considere dejar el poder a cambio de una amnistía y refugiarse, no lo sé, en Cuba, en una Rusia, como lo hizo quizá Bashar al-Assad?
Y bueno, yo creo que digamos que en la mayoría de la oposición venezolana hay disposición a negociar. Lo que nosotros hemos visto una y otra vez es que hay disposición a negociar. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de esa disposición a negociar? Pues uno no los podría marcar con precisión porque depende de los actores que estén sentados en la mesa de negociación. Pero la realidad del asunto es que tanto el tema de las amnistías como el tema de la justicia transicional, donde prevalece la necesidad de mantener un proceso de transición en pie sobre, digamos, la justicia penal ordinaria, son temas que se han manejado y que se han barajado más de una vez en Venezuela. Entonces yo sí creo que el gobierno, mientras está en una posición de poder, tiene todas las posibilidades de negociar muchas cosas, pero esas posibilidades pueden esfumarse en el momento que el gobierno pierde la capacidad de mantener el poder, como le pasó, por ejemplo, a Fujimori en Perú. Entonces, el caso es que Fujimori pudiera haber negociado casi cualquier cosa mientras tenía control del poder, pero cuando repentinamente perdió el control del poder ya no pudo negociar absolutamente más nada. Entonces yo creo que los gobiernos, digamos, que están en problemas, y yo particularmente creo que el gobierno venezolano está en problemas. Yo creo que la jugada inteligente en muchos casos es tratar de negociar antes de que el castillo de naipes se vaya al piso y no tratar de hacerlo una vez que se cayó, porque una vez que se cayó ya a nadie le interesa negociar a partir de ese momento. Bashar al-Assad podría haber negociado hace muchos años atrás, antes de que iniciara el genocidio que inició en Siria, pero una vez iniciado aquel proceso de genocidio, donde se llevó a 500.000 de personas por el medio, pues ya negociar era tremendamente difícil. Y el día que perdió el poder, por supuesto, mucho menos podía negociar, tuvo que correr al final del día, ¿no? Entonces creo que nuevamente los regímenes que han sido inteligentes en estos procesos y que han mantenido, digamos, cierto nivel de seguridad, pues han terminado negociando. Veamos el caso de Pérez Jiménez. Bueno, Pérez Jiménez cayó y lo único que pudo negociar fue su salida en aquel momento, ¿no? Pero al final pudo salir. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de los gobiernos, cuando negocian, es cuando de alguna manera pueden mantener inclusive vida política. Cuando nos vamos a México con el PRI, por ejemplo, pudieron mantenerse activos en la política, pudieron volver a ser gobierno, pero negociaron las condiciones de su salida y lo que iba a pasar después de que un partido de oposición tomara el poder. Eso no es posible cuando un gobierno termina desplomándose y ya no tiene ninguna capacidad para negociar. Las conclusiones de Benigno Alarcón desde Caracas. Gracias, Benigno, por haber estado aquí en NTN 24.